el delito de colusión, este tipo penal de encuentro, muy típico en los procesos de contratación o adquisición, ¿no? Entonces, este delito de colusión es un delito de infracción del deber. Es un delito de infracción del deber, cuyos autores, es decir, sujetos activos de este delito, solamente serán aquellas personas que tengan una condición especial. No cualquiera comete a título de autor un delito de colusión. La descripción del artículo 384 en lo siguiente: funcionario o servidor público de manera directa o indirecta en los procesos de contratación, adquisición de bienes, obras, servicios, operaciones en las cuales participa el Estado y se concerta, nos señala, se concerta con los interesados para defraudar al Estado, entidad del Estado o organismo del Estado. Eso nos dice el tipo de colusión simple, ¿no? El primer párrafo. El segundo párrafo ya nos habla de la colusión agravada. La colusión agravada, que para muchos es esta modalidad, o algunos lo consideran que es un tipo independiente de la colusión agravada, nos señala lo siguiente: ese tipo penal se configura cuando el funcionario o servidor público, participando directa o indirectamente en los procesos de contratación o adquisición de bienes, obras, servicios, posesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado, defraudare patrimonialmente al Estado previa una concertación, ¿no? Entonces vamos viendo que cuando analicemos, y es precisamente el tópico que vamos a analizar, la imputación objetiva, en los criterios de realizar una imputación, primero hay una exigencia de identificar el verbo rector de un tipo penal para poder imputarlo. Después de la identificación hay que subsumirlo a los hechos, y esa subsunción requiere un análisis de todo el tipo penal, que en este caso sería colusión, ¿no? Entonces, bueno, si partimos de esa idea, para imputarle objetivamente a una persona el delito de colusión, tanto en la modalidad simple o la modalidad agravada, hay que identificar cuáles vienen a ser los verbos rectores en este tipo penal del artículo 384. Y vamos a ver que en el colusión simple, el verbo rector es la concertación, ¿no? ¿Y qué viene a ser concertación? Cuando hablamos de concertación, doctores, la concertación es un acuerdo. Yo me puedo poner de acuerdo con ustedes para defraudar al Estado, entidad del Estado, organismo del Estado. O sea, lo que se reprocha es ese acuerdo. La Corte Suprema menciona que es un pacto clandestino, un acuerdo que se va a dar entre funcionarios públicos, o llámese en este caso intraneos, con externos a la institución del Estado, que en este caso serán los extraneos, ¿no? Entonces, si yo voy a imputar a nivel de una investigación, tengo que hallar la existencia de ese acuerdo, de ese pacto colusorio, de ese acuerdo, de ese pacto colusorio. Y ahora, no es tan sencillo, pues, un análisis de un pacto colusorio. Le voy a poner un caso. Mire, ¿qué pasaría? La labor de la prensa, pues, es informar, pero no calificar, ¿no? La prensa no hace calificaciones, lo mismo que pasaría con la Policía Nacional del Perú. Ellos pueden hacer las investigaciones, pueden aplicar la criminología, las pesquisas durante el desarrollo de la misma, pero no es una competencia exclusiva hacer una subsunción del tipo penal. Corresponderá a hacer subsunciones finalmente a quien conozca cómo encajar un tipo penal en un hecho en concreto, que no es tan sencillo. Entonces vamos a ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se está llevando a cabo un proceso de licitación? Un proceso de licitación o contratación para adquirir mascarillas, a propósito de los estados de emergencia, ¿no? Entonces, la adquisición de las mascarillas. Y resulta, pues, que la prensa observa y graba a un funcionario público de la institución del Estado, tomando su cafecito caliente, sobre todo acá en Lima, en esta temporada de invierno, tomando su cafecito caliente con el gerente general de la empresa proveedora, ¿ya? De la empresa proveedora, que resulta haber sido la ganadora de la buena pro, pero fíjense ustedes, no cumplía con los requisitos. Entonces ahí tenemos la irregularidad. ¿Qué es lo que saca la prensa? Ahí se ha cometido corrupción. Es más, califican, se ha cometido colusión. Llega en los medios de comunicación, la radio, la prensa escrita, y dice, no, se ha cometido colusión. Entonces, la gran pregunta es,
Si habrá cometido colusión, será tan sencillo de decir, mira, porque lo hemos visto conversar o lo hemos visto que se han reunido, vemos que ambos están tomando su cafecito y ahí se está materializando el hecho delictivo, ¿no? Entonces se imputa la concertación más claro que el agua. ¿Realmente eso será así? No. ¿Por qué? Porque hay que analizar algo más. Muy bien, como Karina me dice, no, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque ¿qué nos señala? Es un tipo penal especial, el delito de colusión, pero no porque alguien sea funcionario, no porque alguien sea servidor público, te vamos a imputar siempre un delito de función. ¿Y por qué? ¿Qué nos señala el delito del artículo 384, colusión? Que para que se le impute una participación al funcionario o servidor público, ¿qué es lo que necesariamente tiene que hacer? ¿Dónde tiene que participar? Necesariamente tiene que participar en un proceso de contratación o adquisición, ¿cierto? Esa es la obligación, sea de manera directa, es decir, que despliegue las actividades administrativas, o quizás tenga una participación de manera indirecta, pero la exigencia es que este funcionario o servidor público tenga que haber participado de alguna forma en este proceso de contratación de las mascarillas. ¿Qué es lo que uno tendría que hacer en ese caso? Obviamente, para poder inicialmente imputarle esa responsabilidad del tipo penal del artículo 384, evidenciar a nivel de un acto de investigación si este funcionario público participó o no participó en el proceso de adquisición de mascarillas. Si no evidenciamos a través de la recopilación de elementos de convicción que él no participó, porque sí, efectivamente, sí es funcionario de esa institución, pero no tuvo ninguna injerencia. Y resulta que ambos han sido compañeros de la maestría o del diplomado, y por eso se encontraron, tomaron su cafecito. Entonces, si el Ministerio Público no evidencia participación de este funcionario público en un proceso de contratación o adquisición de manera directa o indirecta, delito de colusión no le puedes imputar. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo el primer elemento. Entonces, fíjense ustedes algo importante. Existe en los delitos de función el principio de vinculación funcional. El principio de vinculación funcional. Y en el artículo 384, ese principio de vinculación funcional señala que este sujeto cualificado, llámese funcionario o servidor público, necesariamente, doctores, tiene que participar en un proceso de contratación o adquisición. Si no participa, así sea funcionario, no le podrás imputar un delito de función, ¿cierto? Muy bien. Y lo mismo podría suceder pues en los otros delitos contra la administración pública. Por ejemplo, el tipo penal del artículo 387. El artículo 387, doctores, ¿de qué delito nos habla? ¿Qué tipo penal menciona el artículo 387? El delito de peculado, ¿cierto? El delito de peculado, sea peculado doloso, peculado culposo. ¿Cualquier funcionario comete un delito de peculado? No, no cualquier funcionario comete un delito de peculado. ¿Cuál es la regla en ese sentido? De que este funcionario público tenga que tener la administración, percepción o custodia, ¿cierto? Así nos señala el delito de peculado. Necesariamente tiene que tener percepción, administración o custodia. ¿De qué? De los caudales o efectos. Entonces, si nosotros evidenciamos, si le denuncia a alguien delito de peculado, pero en el desarrollo de nuestra investigación no evidenciamos que este sujeto cualificado haya tenido la percepción, administración o custodia, no le podríamos realizar una imputación del delito, obviamente, de peculado, porque no corresponde, ¿cierto? Y lo mismo cuando se habla del artículo 399. ¿Qué tipo penal lo menciona? El delito de aprovechamiento indebido de cargo, o conocido también como negociación incompatible. Cualquiera puede cometer este delito, hay una exigencia, porque nos señala que tiene que existir un interés indebido, pero la obligación es que sea en un contrato o en una operación. Y parte de la doctrina mayoritaria señala que si se trata de un contrato, tiene que tener un contenido patrimonial, ¿no? Entonces, fijémonos que los tipos penales de función también señalan que tiene que existir pues esa vinculación que ata al funcionario público con el tipo penal que se está analizando. Ahora, hay que ver también quién es un funcionario o quién es un servidor público, ¿no? Que eso resulta siendo vital. ¿Por qué? Porque dentro de la práctica misma, lamentablemente hay muchas personas que se hacen pasar por funcionarios públicos. Hay
muchos que se hacen pasar por servidores públicos, pero no tienen ningún tipo de contrato con el aparato estatal. Entonces, una regla también importante para poder realizarle una imputación a una persona concretamente, primero identificar si es funcionario o es servidor público. Y el primer acto de investigación que uno desarrollará es solicitar a la institución que nos remita, pues, su reglamento de organización de funciones, la directiva, una orden de servicio o una resolución que lo designa como funcionario público, servidor público. Es una regla básica que naturalmente en el requerimiento de acusación se tiene que acreditar, ¿no? Entonces, tenemos en ese sentido, mire, ese funcionario público que tiene que tener vinculación funcional en los procesos de contratación y procesos de adquisición. Pero después de ello, nos aterriza y nos señala que tiene que existir un acuerdo, un pacto. ¿Y el pacto con quién, profesor? Porque usted ya ha señalado que estamos hablando con un sujeto con condición especial, ¿no? Funcionario y servidor público. Pero ¿con quién será el acuerdo? ¿Con quién uno pacta clandestinamente? Y vamos a ver que en este tipo penal nos señala que el pacto será con personas externas a la institución del Estado. Es decir, los externos son conocidos como los extraneos, pues cierto, los extraneos, los que no tienen un vínculo de función en el sentido de actividades funcionales que realizan dentro de la institución, porque finalmente un vínculo de carácter contractual sí está viendo, pero lo que hablamos acá es un vínculo establecido en base a sus funciones que tiene que desarrollar dentro de una institución, y esos son los extraneos. Entonces, los extraneos que son particulares, que no son sujetos calificados, que no son funcionarios y servidores públicos, tienen que pactar, tienen que ponerse de acuerdo con quién, con los intraneos, es decir, con los funcionarios y servidores públicos. Y ese pacto es lo que finalmente, para poder imputarle objetivamente, hay que tener que investigar y de qué manera lo imputamos. Sobre ello, la doctrina, en cierta medida, incluso la jurisprudencia señalan que ahí necesitamos prueba indiciaria, ¿no? Pero no siempre puede ser la prueba indiciaria, podríamos encontrar también una prueba directa en un acuerdo o un pacto colusorio. ¿Y de qué manera se puede dar ese pacto, esa concertación? ¿Por qué se dice que hay que armarlo a través de lo que son indicios? Porque un pacto de manera directa podría ser cuando nosotros hacemos una interceptación telefónica y evidenciamos que efectivamente el funcionario público va conversando, poniéndose de acuerdo con el extraneos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un pacto a través de este acto de investigación que nos permite evidentemente tener en tiempo real la conversación que estos han tenido. Pero si no es el caso, vamos a irnos a través de indicios. Un ejemplo típico para poder señalar cuestiones de posible existencia de colusión. Miren, los procesos de licitación. El Estado tiene que proveer a la población de bienes y servicios que sean de calidad, ¿no? Entonces, imaginemos lo que la institución del Estado dice: vamos a hacer la construcción, pues, de un parque. Pero van a existir términos de referencia. Pongamos como ejemplo que dentro de los términos de referencia se necesita un ingeniero, un arquitecto y obreros. Pero no cualquiera, ¿no? Sino un ingeniero que tenga 5 años de experiencia realizando este tipo de construcciones certificadas, acreditadas. Ojo, necesitamos un arquitecto que tenga 5 años de experiencia debidamente acreditada también. Y necesitamos 2 obreros que tengan 3 años de experiencia debidamente acreditadas. Eso vienen a ser nuestros términos de referencia. Se publica a través del SEACE. Vienen los postores, vienen las empresas que quieren ganar la buena pro. Y pongamos a manera de ejemplo que se presentan pues 3 empresas. Empresa A, empresa B y empresa C. La empresa A, doctores, cumple con todos los requisitos exigidos en los términos de referencia que la institución solicita. La empresa B cumple con la mitad de los requisitos establecidos. Y la empresa C no cumple con ninguno de los requisitos. Por situación lógica, ¿quién debería ser el adjudicatario de la buena pro? ¿Quién debería ser el ganador? ¿La empresa A, la empresa B, la empresa C? Obviamente, por obvias razones, nosotros diremos que el que debería ser ganador tendría que ser en este caso la empresa A. ¿Por qué? Porque es la empresa que cumple con todos los requisitos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si que terminan dándole como ganador a la empresa B o a la empresa C? ¿Estaremos ante la existencia de un delito? No, pero estamos ante la evidencia de una irregularidad.
Luego determinaremos si esa irregularidad es solamente de carácter administrativa o es que esa irregularidad ya tiene una connotación penal, pero finalmente eso nos permite a nosotros tener un indicio o una duda de que algo irregular con connotación penal se ha tenido a bien de dar y por ende hay que investigar, ¿cierto? Entonces, primeras cuestiones básicas, saber el conjunto de irregularidades que se han dado, las irregularidades que hemos tenido. No solamente quizás las irregularidades se han dado en el momento de otorgar la buena pro, sino al momento de realizar un estudio de mercado porque se realizó una sobrevaluación, ¿no? Pero todas ellas finalmente vienen a ser cuestiones de irregularidades de carácter administrativa. Nosotros necesitamos algo más para poder imputar un acuerdo. Porque claro, imaginemos que le haya dado como ganador a esta empresa que que no cumplía los requisitos, pero sin un pacto, sino por un descuido por parte del comité de selección. Si ha existido una sobrevaloración de precios, pero sin un previo acuerdo con otra empresa, entonces no estamos hablando de un tipo penal de encuentro. Para colusión necesitamos la existencia del encuentro existente, de la concertación entre los intraneos y los extraneos. Esa es la obligación. Entonces, ¿qué es lo que como, digamos, regla normal suele hacer el Ministerio Público en estos casos? Hacer los famosos requerimientos porque el Ministerio Público es una institución requiriente. Y dentro de ello tendremos el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones y el requerimiento de levantamiento del secreto bancario. Dos requerimientos muy básicos a nivel de una investigación. ¿Por qué? Porque ¿qué nos va a permitir el primer requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones? Hallar vínculo de llamada. No vamos a ver el contenido de las llamadas, obviamente, pero sí vamos a tener un vínculo de llamadas existentes posiblemente antes, durante o después de un proceso de licitación, la cual no está permitida. O sea, un proceso de licitación se tiene que desarrollar con toda la transparencia e imparcialidad posible. Yo, como integrante del comité de selección, no podría estar comunicándome con alguno de ustedes previo al día lunes que va a ser el otorgamiento de la buena pro, cuando yo sé que tendría que ser imparcial, ¿cierto? Entonces, ese requerimiento nos va a permitir a nosotros encontrar esas vinculaciones de llamada. Y eso es algo muy importante, porque ahí vamos a ver quién llamó a quién. Llamadas entrantes, llamadas salientes, tiempo de duración de las llamadas, el periodo de las llamadas, los mensajes de texto que posiblemente también se hayan dado, entrantes y salientes, y todo eso, ¿qué es? Todo eso será un cúmulo de indicios. No es técnicamente en ese momento suficiente para señalar que existe una concertación, pero sí tenemos llamadas que nos permiten a nosotros acreditar que hubo conexión, que hubo esa vinculación en un determinado tiempo entre intraneos con extraneos. Pero detrás, fíjense ustedes, de un otorgamiento de la buena pro suele existir una contraprestación. No es que alguien por lo general te suele dar la buena pro porque le caigas bien, porque le has caído excelente, no, sino que detrás de ello existe siempre un tema de una contraprestación, ¿no? Por ende, no se señala dentro de la figura de la colusión, también evidenciamos criterios del cohecho, la solicitud por parte del funcionario público. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Requerir un levantamiento del secreto bancario a efecto de ver si ha existido un depósito o no ha existido un depósito. Si nosotros, aparte ya del levantamiento de vínculo de las llamadas, encontramos un depósito por parte de este intraneos de estos extraneos y a los intraneos, es decir, el gerente general de la empresa privada, el funcionario público, eso será ya otro indicio. Entonces, fíjense ustedes que tenemos no solamente un indicio de conexión, de vinculación de llamadas, sino que tenemos también una vinculación económica, una contraprestación de por medio. Entonces, ahí la regla lógica nos va a decir, claro, hubo comunicación, hubo contraprestación y por ende, pues le han dado la buena pro a una empresa que no cumplía determinados requisitos. Fíjense ustedes cómo se va construyendo en ese sentido elementos de convicción para finalmente poder acreditar la existencia de lo que es un pacto colusorio. Es un tipo penal de encuentro, la cual va a tener responsabilidad de los extraneos. Y sobre esto se señala pues muchos aspectos. Finalmente, si hablamos de la participación en condición de autor que tendrá el funcionario y servidor público, ¿cuál vendrá a ser la responsabilidad de carácter penal que tendrá este intraneus o la empresa privada que ha participado?
Y ahí vamos a ver que ya la Corte Suprema lo ha manifestado en reiterada jurisprudencia, recurso de nulidad, que los extraneos, los externos a la institución del Estado, como no tienen ningún tipo de vinculación, solamente su responsabilidad será en condición de cómplices o instigadores. Su responsabilidad penal solamente es la de cómplice o instigador, no existiendo una responsabilidad en condición de autor, ¿no? Esto a través de los análisis también del título de la unidad de imputación y luego de la separación tanto en autores y cómplices, el título de la ruptura del título de imputación. Esta teoría también bastante interesante, ¿no? Entonces, eso es lo que evidentemente uno a nivel de práctica podría señalar para poder imputar a una persona ese acuerdo colusorio, esa concertación. ¿Son las únicas? Obviamente que no, pero sí se considera que son parte de las más importantes que el Ministerio Público suele tener. ¿Por qué? Podríamos tener otros actos de investigación más para poder evidenciar el tema de la concertación. Por ejemplo, cuando el gerente general de una empresa visita al funcionario público a su institución. Entonces uno podría solicitar la cámara de videovigilancia, ¿cierto? ¿Cómo es posible que usted visite al gerente general si usted está llevando a cabo un proceso de licitación? Vamos teniendo lo que se llama un indicio. Vamos teniendo un indicio. Dos, podríamos solicitar el cuaderno de registro de personal. Muchas veces, ¿qué es lo que se suele dar? El funcionario público, como sabe, que si es que deja un tipo de registro, va a haber un problema, se contacta con el de seguridad y le dice, este gerente general ingresa así nada más, sin registro. Entonces, sin embargo, las reglas generales está que toda persona que visita una institución pública tiene que registrarse pues al ingreso. ¿Por qué no se registró? Entonces, fíjense ustedes que vamos teniendo indicios para que finalmente hagamos la conexión de la existencia pues de una colusión, de un acuerdo, pero siempre sumando el conjunto de irregularidades que se puedan dar. Respecto a la colusión agravada existe un tema, porque muchos señalan que es el tipo agravado, es decir, el artículo 384 tendría un tipo penal simple, que es la colusión simple, o el tipo agravado, ¿no? Colusión agravada. Sin embargo, hay muchos que sostienen, no, no existe ni colusión simple ni colusión agravada, sino que no es el tipo agravado en todo caso, porque la colusión agravada viene a ser autónomo. Es un tipo penal independiente y por ende tiene su propio análisis. El artículo 384, segundo párrafo, tiene su propio análisis, así lo sostiene. ¿Cuál es el sustento? Es el siguiente, obviamente. ¿Qué se requiere para un tema de una colusión agravada? Obviamente, una concertación. El Código Procesal Penal, por principio de legalidad, no dice previa concertación, pero la exigencia de imputación objetiva para poder señalar el tipo penal del segundo párrafo del artículo 384, nos obliga a nosotros tener que señalar el defraudare patrimonial. La defraudación patrimonial, la defraudación económica. Entonces, sin defraudación, nosotros no podríamos imputar pues, delito de colusión sin lugar a dudas, ¿cierto? Tiene que existir una defraudación de carácter patrimonial. ¿Y eso qué significa? Que el Estado puede haber realizado una inversión para realizar un previo estudio de mercado, se ha pagado al postor, ganador de la pugna pro, con un precio sobrevaluado en el mercado cuando él no cumplía los requisitos. Entonces vamos viendo que está existiendo una afectación de carácter económica al aparato estatal, ¿no? Una afectación de carácter económica, de carácter patrimonial. Pero a nivel probatorio, pues, no va a ser sencillo de decir, fíjate que acá existe ese perjuicio patrimonial, ¿no? Sino que va a ser necesario la realización de una pericia contable o una pericia valorativa. Solo y solo si a través de una pericia contable o una pericia valorativa nosotros podríamos señalar objetivamente que acá nos encontramos ante la existencia de un perjuicio patrimonial. Solo con la pericia valorativa. Si no tenemos una pericia valorativa o si lo hemos realizado y señala el perito no existe perjuicio patrimonial, le podríamos pues imputar este segundo párrafo del artículo 384 que es la colusión agravada. ¿Tiene dos verbos rectores? No. Por lo menos la descripción del artículo 384 no lo hace notar como tal, porque lo que señala es perjuicio patrimonial previa concertación.
Entonces, la previa concertación no está descrita como verbo, ¿no? No está descrito como verbo. Entonces, lo que uno tiene que imputar es netamente ese defraudar patrimonial que es ocasionado al Estado, obviamente previo a una concertación. Sin embargo, hay quienes sostienen, no, tiene dos verbos rectores, la concertación y el defraudare, pero finalmente esto es minoritario en todo caso en apreciación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que por algún motivo no hayamos responsabilidad por cualquiera de los dos agentes? Hay un recurso de nulidad de la sentencia de Ayacucho que nos habla respecto a este tema. ¿Y qué nos señala? Bueno, que es un tipo penal de encuentro. Es un tipo penal donde necesariamente para su configuración necesito de intraneos y extraneos. Necesito necesariamente la participación de intraneos y extraneos, obligatoriamente. Pero, ¿qué pasaría? O el juez podría, por ejemplo, miren, porque ustedes saben que cuando llega un requerimiento de acusación, ya a nivel del juzgado, en el análisis del juicio oral, no siempre se va a condenar a todos. El fiscal imputa responsabilidad penal a 10 personas, no significa que los 10 van a ser necesariamente condenados por lo que está requiriendo el Ministerio Público, sino que podríamos condenar a 5 y a las otras 5 personas lo absolvemos, ¿no? Se va a hacer el análisis probatorio y se tiene que tener naturalmente la certeza de su participación para poder emitir la sentencia como corresponda, más allá, obviamente, de toda duda razonable que podría existir. Pero si ese aspecto es normal, podría darse el caso, por ejemplo, doctores, de que el juez diga, mira, para mí sí existe responsabilidad bajo el tipo penal de colusión para los intraneos, es decir, para esos 5 funcionarios públicos. Pero no existe responsabilidad, pues, señor, para el extraneos. O sea, para el gerente general de la empresa no hay responsabilidad, por ende, condeno por colusión a los funcionarios públicos y al extraneos los absuelvo. ¿Esto finalmente será posible? Obviamente no. Y esta sentencia de Ayacucho así lo establece. Y eso es una naturalidad que la parte dogmática también lo menciona. Tipo penal de encuentro, no lo puedes apartar. No puedes apartar de un tipo penal de encuentro a los intraneos con los extraneos. ¿Por qué? Porque desnaturalizas el tipo penal de colusión. No, pero fue en un contrato y solo evidenciamos participación de los funcionarios. Ah, entonces seguramente hay que hacer una recalificación y no imputarle responsabilidad por el delito del artículo 384, que es colusión, sino imputarle responsabilidad por el artículo 399, que nos habla aprovechamiento indebido del cargo, negociación incompatible, que esta sí por su propia naturaleza viene a ser unipersonal, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues la sentencia señala, no podemos apartar de responsabilidad si el fiscal o el juez, el fiscal, en el caso del fiscal, no me podría acusar colusión solamente por los funcionarios y emitir un requerimiento de sobreseimiento sobre los extraneos. No, porque desnaturalizas el tipo penal del artículo 384. Si bien vas a imputar a los intraneos, también tienes que imputar a los extraneos. Es una regla básica, ¿cierto? Es una regla básica por ser un tipo penal de encuentro. El análisis subjetivo, el análisis de comportamiento en un proceso de contratación o adquisición. El análisis de la subjetividad nos permite evidenciar si el comportamiento se dio por una cuestión de dolo o culpa, ¿cierto? Si tenemos un comportamiento doloso, y los comportamientos dolosos nosotros sabemos que son aquellas conductas intencionales con el objetivo, priva la voluntad si que partimos de la teoría evolutiva. Pero también podríamos ver las cuestiones de culpa, ¿no? Porque las cuestiones de culpa no son otra cosa que comportamiento por negligencia. La persona siempre tiene el deber de garante, y en cierta medida por el descuido que haya tenido, haya ocasionado algún tipo de delito. La mayoría de tipos penales de función son dolosos, pero no todos, obviamente. Por ejemplo, el peculado. El peculado se puede dar por dolo culpa. La misma descripción del tipo penal así lo refiere. El peculado doloso o el peculado culposo, conocido también como el peculado negligente. El delito de negociación incompatible es netamente doloso. Y el delito de colusión será doloso o culposo, porque finalmente a veces a nivel de una investigación dicen, no, lo que pasa, pero ellos no sabían.
ellos le han dado la buena pro, sí, en este proceso de licitación, pero es porque no revisaron bien el documento y aparte el proceso de licitación se ha dado a través del sistema, entonces se han equivocado, no ha habido concertación, sino disculpa. Pero, ¿qué nos señala pues la precisión de la parte subjetiva? La parte subjetiva nos termina señalando que en el delito del artículo 384 existe netamente una participación por dolo. Es decir, el funcionario público que se concerta tiene el interés de defraudar patrimonialmente al Estado, tiene ese interés de quebrantar los principios de objetividad, imparcialidad, neutralidad que se tiene que dar en todo proceso de licitación. Y las quebranta no a través de una culpa, no a través de un actuar negligente, sino que las quebranta con la existencia del dolo, con la intencionalidad, con el quebrantar, con el objetivo de concertarse para defraudar al Estado. Y esa participación dolosa sí se tiene que establecer. No existe una modalidad culposa en ese sentido, ¿de acuerdo? No existe una modalidad culposa en ese aspecto. Ahora, pero podríamos abarcar cuestiones de la antijuricidad. O sea, podríamos señalar algún tópico de la antijuricidad en una concertación, en una colusión. No nos olvidemos que cuando hablamos de ese elemento de la teoría del delito, cuando se menciona criterio de la antijuricidad, existen causas de justificación. Y dentro de esa causa de justificación, comprendidas el artículo 20 también de nuestro Código Penal, nos señala cumplir un deber o actuar por orden de un superior dentro de una institución. Entonces, quizás hasta cierta medida, y eso habría que analizarlo naturalmente en cada caso en particular, no sea la existencia de una colusión o una concertación quizás de un funcionario público subordinado de otro, porque éste ha tenido a bien de acatar las órdenes de quien les señalaba o quién era el jefe inmediato, ¿no? Por ejemplo, miren, si el gerente general o el alcalde de la municipalidad designó un comité de selección, pero el que estaba interesado en tener que querer que gane una empresa privada, no era el comité de selección, sino era el gerente general de la empresa privada, entonces se diría acaso que el comité de selección ha actuado, pero bajo los parámetros de una causa de justificación, porque no ves que obedecieron lo que les señala la responsabilidad, ¿no? O sea, nosotros cumplimos, porque si no cumplíamos, el jefe inmediato nos despedía. Podemos abarcar esas cuestiones, las reglas no, porque no tiene que existir conocimiento. En las cuestiones de una causa de justificación de ese nivel, hacer caso a las órdenes que dice el jefe inmediato, también nos da los parámetros exactos que la persona que lo ejecuta no debe conocer que lo que está haciendo es irregular, que lo que está realizando va contrario a norma, sino que en cumplimiento de la orden del superior, obviamente lo realiza. En el caso del funcionario público, si le dice, mira, usted es el comité de selección que yo les he designado, le van a dar la buena prueba a una empresa, ¿de acuerdo? Pero esta empresa, por si acaso, no cumple los requisitos. Entonces ahí en ese parámetro no podríamos nosotros aplicar cuestiones de antijuricidad, algo muy importante. En todo delito de función, sabemos que los comportamientos son unipersonales. Los comportamientos son unipersonales. Cada uno responde por su acción. Cada uno responde por su comportamiento. Entonces, así, por ejemplo, tú hayas recibido la orden de alguien, tú como comité de selección, tú sabías que no podrías dar la buena pro si la empresa no cumplía con los requisitos. Pero determinante dando como ganador a sabiendas que la empresa no cumplía con los términos de referencia exigidos por la institución y le diste como ganador. Entonces, en ese caso en particular, ¿qué es lo que evidenciamos? Obviamente, una responsabilidad unilateral por parte de esta persona. Muy bien, cuestiones finales, estando cerca al tiempo pactado de mi disertación. Tengamos en cuenta que el tipo penal, pues el artículo 384, por su naturaleza, por su descripción, es un tipo penal de encuentro,
doloso, donde requiere naturalmente la participación de los intraneos y de los extraneos. Y para poder imputar a una persona esta responsabilidad de carácter penal, en el caso del primer párrafo, será necesario hallar ese acuerdo de concertación a través de los diferentes actos de investigación que hemos señalado en esta ponencia. Y de la misma manera, cuando tenemos que evidenciar los criterios de un defraudare patrimonial, la obligación será que necesariamente nosotros encontremos un perjuicio económico y lo vamos a acreditar solo y solo sí a través de una pericia contable o una pericia valorativa. Muy bien, estimados participantes, agradecerles a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase. Agradecer y felicitar por su 6º aniversario a CASECOP. También un saludo para el doctor Walter Moncada, el doctor Ariazola y todos los que hacen presente que se siga brindando capacitación a través de seminarios y conferencias, siempre en beneficio de la comunidad jurídica. Muchísimas gracias, doctores. Dios mediante nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, acá recibo una cuestión de un mensaje interno. Vamos, bueno, nos extienden el tiempo 5 minutos más, ¿no? Muy bien. Vamos en ese sentido, viéndonos una prórroga de 5 minutos más para poner en cuenta unas cuestiones importantes. Voy a mencionar lo siguiente de ustedes, ¿ya? Lo siguiente. Miren, que es importante también tener que citar. Las cuestiones de colusión, hoy en día ya no tienen esa sencillez que antes se tenía para poder evidenciar una concertación. Y alguien me diría, pero ¿cómo ya no tiene esa sencillez en un delito de colusión que se tenía antes? Es que naturalmente las cosas han cambiado. Naturalmente las cuestiones han variado. ¿Por qué? Miren, las cuestiones que yo les dije son cuestiones que se dan, pero son cuestiones básicas que por lo general, llamemos, se va a dar con aquellos malos funcionarios públicos y empresas privadas que quizás son un tanto novatos al momento de cometer un delito, ¿no? Pero ya en el caso, por ejemplo, de ya malos funcionarios públicos, lo digo malo porque la denominación como tal, en todo caso, habría que señalarle, pero los malos funcionarios públicos ya son personas que tienen experiencia realizando varios procesos de licitación, varios procesos de contratación que lamentablemente se dan a través de pactos colusorios con empresas privadas. Pero ¿cómo es que varían ya el modus operandi que estos pueden tener? Pues bueno, la variación del modus operandi finalmente podría ser de la siguiente manera. Yo les he señalado que una regla básica, por ejemplo, para evidenciar un criterio de lo que viene a ser la concertación, es tener que comunicarse a través de las llamadas entre intraneos y extraneos. Pero en la actualidad a veces se utiliza un tercero, un ajeno a la institución del Estado y un intermediario entre este funcionario público y este gerente general de la empresa privada. Lo mismo sucede, por ejemplo, al momento de un depósito de cuenta bancaria, un depósito económico, ¿no? Ya el depósito no se realiza directamente al funcionario público, sino que los depósitos se realizan a personas externas, a lo que hoy en día se conoce como, por ejemplo, los famosos paraísos fiscales. Entonces, en esos casos, naturalmente, cuando uno hace un requerimiento de levantamiento de las comunicaciones, pues no va a encontrar nada. Cuando uno realiza un levantamiento de secreto bancario, no va a encontrar nada. Entonces, la primera apreciación que uno podría tener es decir, bueno, ahí entonces no encontramos pues pacto colusorio, ahí no encontramos colusión, no existe concertación, pero no, o sea, uno no puede dejar tan sencillo las cosas y decir que finalmente ahí no existe nada, hay que investigar, y eso es lo importante. Entonces, si eso sucede es porque ya no estamos, en la mayoría de los casos, ante participaciones simples de intraneos o extraneos, sino que nos encontramos ya nosotros ante la participación de un grupo mayoritario de personas. Y es muy posible que acá ya no estemos solamente ante la perspectiva de un delito común, sino seguramente ante la existencia de una organización criminal.
ante la posible existencia de una organización criminal que se ha juntado para cometer delitos, por ejemplo, de función, que en este caso es colusión. Entonces, hoy en día, en estas cuestiones modernas, lo que suele hacer el fiscal es aplicar muchas veces las técnicas especiales pues, de investigación. Recurrir, por ejemplo, a una interceptación telefónica. Telefónica, lo que nosotros sí vamos a evidenciar es conversaciones en tiempo real donde es muy posible que se estén dando acuerdos de carácter colusorio en esos casos en concreto. Y esas interceptaciones el fiscal lo tiene que evidenciar cuando se percata que hay una situación muy diferente a los otros procesos de licitación que habría la posibilidad de ejecutar ese acto de investigación. Ahora, tenemos otro también, porque si es una organización, podríamos utilizar a la gente encubierto, ya dentro del organigrama funcional de la institución pública o de la institución privada, a efecto de que brinde información. Y tenemos un tercer aspecto, las cuestiones de la colaboración eficaz. Y fíjense ustedes que las versiones respecto a los temas de un colaborador eficaz han ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque el colaborador eficaz muchas veces dice, mira, ¿saben qué? Obviamente usted, pues señor fiscal, cuando hizo el requerimiento de levantamiento de las comunicaciones entre estos intraneos y estos extraneos, no he encontrado absolutamente nada porque la comunicación no ha sido entre ellos, sino la comunicación ha sido ¿ante quién? Ante un tercero. Ahora, los depósitos. Obviamente el depósito no lo han realizado de manera directa, sino que el depósito lo han realizado, por ejemplo, a través de un tercero, ¿no? Entonces, en esas cuestiones, ¿qué es lo que tiene que hacer el fiscal? Realizar esos actos de corroboración sobre lo que ha señalado el postulante a colaborador eficaz y ahí sí las situaciones cambian. ¿Por qué? Porque lo que vamos a evidenciar ahí, por ejemplo, que las comunicaciones se dio a través de un tercero, que los depósitos se han dado a través de un tercero, y eso nos va a permitir a nosotros tener elementos más adicionales y evidenciar que estos acuerdos colusorios se han dado ya producto ya de un grupo organizacional de personas que se han dedicado hoy en día, lamentablemente en muchos de los casos, a cometer delitos de colusión, pero ya en organizaciones criminales. Pero finalmente el Ministerio Público tiene sus técnicas especiales de investigación para hacer frente a este tipo de situaciones. Muy bien, doctores, de esta manera concluimos nuestra participación, sin antes nuevamente agradecer a CASECOP por su cordial invitación, felicitarlos por su 6º aniversario de contribución siempre en beneficio de la comunidad jurídica, y a cada uno de ustedes, a todos los participantes que han estado presentes en esta sesión de clase. Todavía falta para 28, pero me adelanto y les deseo unas felices fiestas patrias a cada uno de ustedes. Muy buenas